aquella cuyos datos están repartidos entre más de una máquina. Y un sistema de gestión de base de datos distribuidas se puede definir como el software que gestiona una base de datos distribuida, haciendo que la distribución de los datos sea transparente al usuario. Es decir, los usuarios actúan como si estuviesen todos juntos en una sola base de datos. Arquitectura de una base de datos distribuida. En la arquitectura de una base de datos distribuida, el sistema de gestión de base de datos y la base de datos no están asociadas a un determinado ordenador, sino a una red cuyos nodos se reparten las funciones. Una base de datos distribuida es vista por las aplicaciones igual que si fuera centralizada. Es el sistema de gestión de base de datos distribuida el que se encarga de preservar la integridad y coherencia de la base de datos. Características de una base de datos. Los usuarios acceden a la base de datos distribuida a través de aplicaciones. Estas aplicaciones se pueden clasificar en aquellas que no requieren de otros datos computadores, aplicaciones locales, y aquellos que requieren de otros computadores, aplicaciones globales. Manejador de transacciones distribuido, DTM. Definición de transacciones. Una transacción es una secuencia de una o más operaciones agrupadas como una unidad. El inicio y el final de las transacciones definen los puntos de consistencia de la base de datos. Si una acción de transacción no se puede ejecutar, entonces ninguna acción dentro de la secuencia que conforma la transacción tendrá efecto. Propiedades de las transacciones. Atomicidad. Una transacción es una unidad atómica de procesamientos. Esta se realiza o no se realiza. Consistencia. Si se ejecuta una transacción sobre un estado consistente, el resultado será un nuevo estado consistente. Aislamiento. Transacción no hará visible sus modificaciones a otras transacciones hasta que termine de ejecutarse completamente. Es decir, una transacción desconoce si otra transacción se está ejecutando en el sistema. Distribución de los datos. Una de las decisiones más importantes que el diseñador de bases de datos distribuidas debe tomar en el posicionamiento de la data en el sistema y el esquema bajo el cual lo desea hacer. Para esto existen 4 alternativas principales: centralizadas, réplica, fragmentadas e híbridas. La centralizada es muy similar al modelo de cliente-servidor, en el sentido que la base de datos distribuida está centralizada en un lugar y los usuarios están distribuidos. Replicadas. El esquema de base de datos distribuido de replicación consiste en que cada nodo debe tener su copia completa de la base de datos. Es fácil ver que este esquema tiene un alto costo en almacenamiento de la información. Particionadas. Este modelo consiste en que solo hay una copia de cada elemento, pero la información está distribuida a través de los nodos. En cada nodo se aloja uno o más fragmentos disyuntos de la base de datos. Y la híbrida, este esquema simplemente representa la combinación del esquema de partición y replicación. Ahora vamos a ver un poco sobre lo que son las ventajas. Utilización compartida de los datos y distribución del control, fiabilidad y disponibilidad, agilización del procesamiento de consultas. Por otra parte, en las desventajas tenemos mayor complejidad que se requiere para una coordinación adecuada entre localidades, mayor posibilidad de error y mayor tiempo extra de procesamiento. Seguridad. Desde hace varios años, las bases de datos son ampliamente utilizadas en departamentos de gobierno, empresas comerciales, bancos, hospitales, entre otros. Actualmente se ha cambiado el esquema bajo el cual se utilizan las bases de datos. Ya no son utilizadas únicamente de forma interna, sino que se tiene de muchos accesos externos de tipos distintos. Estos cambios se han introducido en el uso de las bases de datos. Ha creado la necesidad de mejorar las prácticas de seguridad, ya que el ambiente ya no es tan controlado como el esquema antiguo. Recuperación. Si uno de los sistemas donde se ejecuta un sistema de gestión de una base de datos distribuido falla, el operador de ese sistema debe ser capaz de ejecutar su procedimiento de recuperación con independencia del resto de los sistemas en la red, y el estado recuperado de la base de datos debe ser consistente con el de los otros sistemas.